era meridianamente imposible que ninguno de nosotros pudiéramos tener un acceso tan fácil a la presencia del Señor. Pero lo que Dios en Jesús hizo por nosotros, partió el velo de arriba a abajo y nos dio un camino nuevo para transitar, que nos hacía fácil adentrarnos hasta la parte más secreta del santuario, cosa que era imposible si Él no hubiera hecho lo que por nosotros llegó a hacer. Amén. Y entrar a la presencia del Señor y hacerlo en la mañana tiene además un plus, tiene un halo especial. Yo siempre he entendido que el mejor tiempo para acercarse al Señor es el tiempo de la mañana. Posiblemente sea a causa de unos condicionantes psicológicos. Llegar a buscar al Señor al atardecer, después de haber estado en todos los avatares del día, tiene una dificultad añadida, y es que te tienes que ir desprendiendo de todas las dificultades que el día tiene para después estar intentando focalizar tu mente y tu corazón en el Señor. Sin embargo, en la mañana, cuando todavía el día no nos contaminó, nos resulta mucho más fácil entrar a esa comunión, a esa intimidad, a esa relación con nuestro Dios. Así que les felicito a cada uno de los que aquí están, porque tomaron la sabia y buena decisión de dejar hoy los quehaceres para venir a principiar el día adorando al Señor. Yo tenía una serie de apuntes para compartiros un tema acerca de la exigencia del Señor, pero mientras que estábamos en estos momentos de comunión con el Señor, mi corazón se inclinó a compartirles otra historia de la palabra del Señor. Y como me he equivocado tantísimas veces por hacer oídos sordos a la inclinación de mi corazón, he aprendido que cuando el corazón se inclina a algo distinto de lo que hay en la mente, hay que optar por lo que dice el corazón, dejando de lado lo que la mente nos llegó a decir que teníamos que hacer. Así que hoy voy a seguir a lo que son las indicaciones de mi corazón, dejando lo que había en mi mente, por si acaso después, en la tarde, Dios nos lo permite predicar. Pero hoy os voy a predicar esto que tengo en mi corazón. La historia se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, verso 22 en adelante. Es una historia preciosa, como tantísimas que hay en la palabra del Señor. Y dice así el texto citado: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón.
Y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En cada uno de vuestros corazones. Podemos tomar asiento. La historia es ampliamente conocida por todos vosotros. Se nos está narrando esa parte de la biografía de Jesús en la que se nos cuenta que cuando él todavía era un bebé, su padre adoptivo, José, y su madre María, le llevaron hasta Jerusalén para presentarle delante del Señor. Y estando en ese menester que la ley les obligaba a hacer, aparece en la escena un cuarto personaje que va a tomar protagonismo junto con José, junto con María y junto con el niño Jesús. Y este cuarto personaje que va a tomar protagonismo obedece al nombre de Simeón. Y llegado al templo, Simeón se ha acercado directamente donde José, donde María, ha tomado el niño, lo ha levantado al Señor, ha hecho una extraordinaria oración y devolvió al niño a los brazos de su madre María. Y de esta historia yo quisiera contarles 3 verdades que están implícitas en ella. La primera verdad que les voy a compartir en esta mañana, teniendo a esta historia como base, es que no hay creyente sin propósito, pero que no hay culminación del propósito ausente del dolor. La segunda verdad que os voy a compartir, teniendo a esta historia como base, será aquella que dice que la fidelidad personal de cara a Dios tan solo se mantendrá si ésta no la atas a la esperanza de una recompensa, sino que la engarzas al amor de aquel que te llamó. Y la tercera y última verdad que os compartiré, teniendo esta historia como base, es que Dios, nuestro Dios, es el Dios de todos, pero que también es el Dios de cada uno. De hecho, os voy a compartir en esta mañana. No hay creyente sin propósito, pero no hay propósito sin dolor. La fidelidad, para que sea firme, no se puede atar a la esperanza de una recompensa, sino que se ha de atar al amor hacia aquel que te llamó. Y el Dios, que es el Dios de todos, es también el Dios de cada uno. ¿Cuántos quieren abrir un hueco de disponibilidad en su corazón para recibir estas verdades de la palabra de Dios? Levantan su mano, gritan un profundo y vivo gloria a Dios. Para poder entender lo que voy a predicar, tendríamos que focalizarnos en la historia que acabo de narrar. Y en esta historia encontramos a José y a María llegando a Jerusalén, concretamente al edificio más significativo de la capital de Israel, el templo de Salomón. Y cuando José y María están ahí, a mí no me sorprende su estancia. Sé bien que la ley les obliga a llevar a cabo la ceremonia que van a realizar. Lo que me sorprende no es que estén en Jerusalén. Lo que me llama poderosamente la atención, viendo el contexto anterior de la lectura que hemos hecho, es que ellos vienen a Jerusalén desde Belén y no desde Nazaret. Y yo me veo obligado a preguntarle a José: José, ¿por qué has llegado a Jerusalén desde Belén cuando tú eres residente de Nazaret? Y si José me tuviera que responder a esa pregunta, seguramente se tendría que remontar en la historia unos meses atrás. Y me tendría que decir: José,
Sabes bien, Lolo, que soy conciudadano de Nazaret. De hecho, no soy un ciudadano cualquiera en Nazaret. Y era verdad, José es un ciudadano insigne en la población de Nazaret. Y es un ciudadano especial en esa población por el árbol genealógico al que pertenece. José no es un hombre más, no es un ciudadano que se pierde en el número de todos los demás que componen al pueblo de Israel. José pertenece a la tribu de Judá, más concretamente a la familia de David. Es descendiente directo del gran monarca de Israel, hasta tal punto que si Israel estuviese en libertad, José sería rey en Israel. Y este hecho, esta genealogía tan importante, hace de él un hombre especial en la ciudad de Nazaret. Es tan especial José, que cuando José se pasea por la ciudad de Nazaret en dirección a su carpintería, hay como un halo de gloria que va detrás de él. Hay un murmullo de admiración. La gente le señala y dice: ahí va José, el de la estirpe monárquica, el descendiente de David. Ahí va José, el de sangre azul. José es un hombre especial en Nazaret. Y no solo es un hombre especial él, también su prometida es una mujer especial en Nazaret. Su prometida es María. Están desposados, pedidos, pero todavía no comparten leche. Y María también, como José, pertenece a la tribu de Judá y concretamente a la familia de David. Por lo cual María es una posible candidata a ser la madre del Mesías. No en vano la profecía señalaba que la mamá del Mesías tenía que ser de Judá y de la tribu de David. Ella es una posible candidata. Es una pareja extraordinaria, tanto el José como la María. Un día, meses atrás de este episodio, María ha recibido una visita muy especial en su casa de Nazaret. Nada más y nada menos que ha venido a verla Gabriel, el ángel que está permanentemente en la presencia del Señor. Y aquel ángel le ha traído una noticia del cielo y le ha dicho: María, me ha dicho Dios que te diga que ha sido señalada para ser la mamá del Mesías. Ella ha abrazado aquella noticia y la ha abrazado con fervor. Desde pequeña sabe que eso podía ser en ella una posibilidad. Pero María le tiene que hacer una pregunta, es una pregunta de rigor. Le tiene que decir a Gabriel: me parece bien lo que te ha dicho Dios que me digas, pero hay un pequeño problema, no sé si acaso Dios te lo informó. Yo estoy pedida con José, pero todavía no comparto lecho con él, no conozco varón. ¿Cómo lo vas a hacer? Y Gabriel responde a la pregunta del misterio de la encarnación de la forma más sencilla que se puede responder. Y es que Dios explica con sencillez lo más complejo de entender. ¿Cómo será? Y le dice el ángel: no te preocupes. Para el Dios que yo represento, esto no es un problema de gravedad. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He ahí toda la explicación. María lo recibe y lo recibe en fe. La sombra del Altísimo viene sobre ella. El Espíritu Santo opera en su cuerpo interior y ahí se gesta el misterio de la encarnación. ¿Quién sabe esto? A esas alturas lo sabe Dios, lo sabe Gabriel y evidentemente María también. Pero nadie más conoce el secreto. Pocos días después de esta notificación, en la familia de María se enteran que Elizabeth, la prima mayor de todas las primas de María, también ha quedado de una forma milagrosa en estado, aunque en esta ocasión para ella con voluntad de varón, de su varón Zacarías. Pero como Elizabeth es tan mayor, la familia hace como una especie de conclave en el que se encuentra José y deciden mandar a María para que ayude a la prima mayor Elizabeth en los 3 últimos meses de su embarazo. Y es entonces que María
sale de su Nazaret natal y va a una ciudad indeterminada en la provincia de Judá. ¿Para qué? Para ayudar a la prima Elizabeth en los últimos meses de su estado de gestación. Se ha marchado con el permiso de su padre, con el permiso de su prometido, y ha ido a hacer la comisión que se le ha encargado. Ha terminado, Elizabeth ha dado a luz al Bautista y ella se ha regresado. Y ahí comienzan los problemas para José. Porque la María que regresa no es la María que se marchó. Hay algo que ha cambiado su anatomía. Hay algo que, sin duda alguna, la señala aparentemente como una mujer que ha traicionado a la confianza de su desposado. Cuando María ha vuelto a los aledaños de la población de Nazaret, su anatomía ha cambiado. La gente la mira y se sorprende. Es María. ¿Te diste cuenta? Ha sido infiel a José. La noticia corre como la pólvora. Nazaret es una población relativamente pequeña. Todo el mundo en cuestión de horas se ha enterado. Todo el mundo menos José. Pero la noticia no podía tardar en ser conocida por él. Cuando José recibe la noticia de la aparente traición de María, no lo puede creer. Él conoce a María desde que era pequeña y conoce que María es una buena mujer. María es una mujer educada en la costumbre de Israel, es una doncella pura, es una doncella fiel. Hay algo en la mente y en el corazón de José que se rompe porque ha recibido la noticia que nunca pensó que podía recibir. Y José decide ir al campo a estar solo. Hay ocasiones que un hombre necesita estar solo. Y esta era una ocasión en la que este hombre, José, necesitaba estar aislado de todos los demás. En mitad del campo, pensando en lo que le habían dicho que había pasado, José ha terminado echándose a dormir. A veces el cansancio nos da sueño. Se ha echado a dormir en cualquier parada y dice que durmiendo ha tenido un sueño. Puntualicen esto: ha tenido un sueño. Un sueño, no es más. Y en el sueño aparece un ángel. No es un ángel real, es un sueño. Y el sueño es el ángel que le ha dicho: José, no temas recibir a María por mujer, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Se levanta José y dice que toma a María por mujer. Y a mí me sorprende, porque si yo me pongo en los zapatos de José, os doy mi palabra que a mí un sueño no me vale. Un sueño puede ser del Señor, pero puede ser de mi carne también. Humanamente hablando, los sueños no son otra cosa sino que el subconsciente abierto cuando el consciente se ha cerrado. Si yo tengo una tarea, mientras que estoy consciente, que me ocupa mi mente durante todo el día, normalmente de que el consciente se cierra en el sueño y se abre el subconsciente, van a aparecer del subconsciente sueños que tienen relación con la tarea que me ha ocupado durante todo el día, mi consciente. Por lo tanto, si yo soy José y tengo un sueño en que un ángel me dice que María no es una traidora, no es una mujer infiel, sino que lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es, si a mí me pasa eso, yo digo que va, este es mi subconsciente que se ha abierto mientras que mi consciente se ha cerrado, y como la preocupación me ha ocupado la mente y el corazón, sencillamente esto es un sueño, no del Señor, es un sueño de mi carne. Pero José no reacciona como yo. José rápidamente entiende que es Dios el que le habla. Y yo le tengo que preguntar: José, ¿por qué tú sabes con tanta seguridad que ha sido Dios y no tu subconsciente el que te ha hablado? Y José me dice: porque no es la primera vez que me habla Dios. Cuando uno está acostumbrado a que Dios le hable, uno conoce el tono de la voz de Dios.
Yo entiendo que este no es el primer sueño de Dios que tiene José. Yo entiendo que José es un habitual en la comunicación con Dios a través de sueños. José es de aquellos que conoce el timbre de la voz de Dios. José es de aquellos que cuando está en la mesa con el Señor no se pone a comer en una esquina de la mesa. Es de aquellos que se recuesta en el pecho del Señor. ¿Recordáis la historia del cenáculo? El Señor ha dicho una palabra que ha cambiado el ambiente. Es un ambiente de fiesta, están comiendo cordero, están tomando vino bueno, están recordando las hazañas de Moisés en el pasado, y en mitad de ese ambiente festivo, Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar. Un agua fue hecha que Jesús. Jesús es un agua fiestas. El ambiente tan bonito que es vida, y dice: uno de vosotros me va a entregar. Y el ambiente se cambia, se vuelve tenso, se puede cortar con un cuchillo. ¿Pedro dónde está? ¿En el cenáculo? Sí. ¿Está en la mesa? Sí. ¿Está cenando con Jesús? Sí. Pero no está cerca de Jesús. Está en una esquina. Y desde la esquina usa de artimañas y le dice a Juan, que está a la derecha del Señor: dile cuál es la identidad del traidor. Juan se recuesta, escucha el palpitar del corazón de Dios. Pueden hablar en un susurro de voz: dime quién es. El Señor le responde: que del pan mojado ese es. Rompe la hogaza de pan, la moja y se la da a Judas, que posiblemente estuviese a su izquierda. ¿Quién descubrió la identidad del traidor? Solo Juan. Todos están en el cenáculo, pero solo uno conoce la identidad del traidor. ¿Por qué? Porque tiene cercanía con el Señor. Gloria. Los que viven en la cercanía con el Señor conocen el timbre de su voz. Si yo hubiera sido José, no me conformo con un sueño, hubiera tenido que venir Gabriel. ¿Qué digo? Hubiera tenido que venir Dios. No me vale otro. No, Gabriel no, que venga Dios, ya me lo diga Dios. Pero José no es como yo, porque yo vivo en la esquina de la mesa del cenáculo. Pero José es de los que duermen recostados en el pecho del Señor. José está acostumbrado a la comunión con Dios. Es un habitual de la intimidad con Él. Y es por eso que conoce el timbre de la voz del Señor. José no necesita que Dios le hable a voces. Conoce el susurro de su voz. Sé que es Dios. Y tomó a María por mujer. José ha entendido algo. José ha entendido que Dios le ha desvelado el propósito personal que para él Dios diseñó en la eternidad. ¿Cuántos de aquí saben que el Dios que tenemos es un Dios de propósitos? Y que siendo un Dios de propósitos, tiene un propósito personal, individual e intransferible para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de aquí saben que no hay ni un miembro en el cuerpo místico de Jesús que no tenga un propósito personal para desarrollar en beneficio del funcionamiento del cuerpo y para darle gloria a Dios? No somos el producto de la casualidad. Nosotros somos la consecución de un propósito gestado por Dios en la eternidad. Tienes algo que hacer que le va a traer beneficio a la iglesia del Señor y que le va a dar gloria a Él. Hay un plan preparado por Dios antes de que el mundo existiese. No existía el universo, el cielo no estaba extendido, las estrellas no tachonaban el firmamento, pero Dios ya preparó un plan personal que llevaba tu nombre y tus apellidos, un plan personal que era para ti. Porque no hay creyentes sin propósito. Pero después veremos que no hay consumación del propósito ausente de dolor. José ha descubierto el propósito personal de Dios con él. En esa revelación que le ha dado Dios a través del ángel, implícitamente Dios le ha dicho: Joselito, este es el plan personal que preparé para ti antes de que el mundo existiese. El plan personal que preparé para ti, José, fuese que fueses el tutor del Mesías de Israel. Esta es la esencia de mi plan. Para esto has nacido, José. Este es el porqué y el para qué de tu existencia. No existimos porque sí, existimos con un porqué y un para qué definido en el plan personal de Dios con nosotros. Esta es la esencia del porqué y para qué de tu existencia, José.
Tienes que cuidar al Mesías desde su infancia y hasta que el Mesías en su naturaleza humana alcance madurez. Y José abrazó el propósito de Dios. Qué bonito es cuando descubres el propósito de Dios. Qué bonito es cuando descubres el porqué y el para qué de tu existencia. Lo abrazas, ya sea que el propósito sea grande y tenga luces, o ya sea que el propósito sea pequeño y esté en la penumbra. ¿Qué más da? Lo importante es que es el propósito que Dios para ti preparó. Y cuando descubres los vislumbres del propósito, abrazas el propósito, lo estrechas contra tu pecho. Te crea un sentimiento de gozo, de felicidad. ¿Por qué? Porque el propósito personal le da sentido a la vida. Y cuando la vida tiene sentido, aparece la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no depende de las circunstancias, depende del propósito de Dios. Y José ha descubierto el camino del propósito. Tengo que ser el tutor del Mesías, desde su infancia y hasta que el Mesías, en su humanidad, tenga madurez. Ya sé el por qué he nacido, ya sé el para qué he venido a existir. Ya no tengo otra cosa que hacer, sé lo que tengo que hacer. Y ha abrazado el propósito de Dios. Lo que desconocía José a estas alturas es que ese propósito que acababa de descubrir y abrazar, para llegar a su pleno desarrollo, él tenía que experimentar el sabor agrio del dolor. Porque el dolor es un ingrediente siempre del plan de Dios. Es por eso que les decía al comenzar que no hay creyentes sin propósito, pero no hay culminación del propósito sin dolor. Como alguien quiera cumplir el propósito de Dios divorciado del dolor, no cumplirá el propósito que Dios para él preparó. José ha descubierto el propósito y lo ha abrazado. Pocos días después empezaría a descubrir la cuota de dolor que había en el propósito personal que Dios para él preparó. Pocos días después, el comentario, cuando José pasaba por las calles de Nazaret, empezó a cambiar. Hasta recibir a María por mujer, el comentario era: ahí va José, el descendiente de David, el de sangre azul, el hombre de estirpe real. A partir de ahí, el comentario que seguía los pasos de José era: ahí va Joselito, el consentido. A partir de ahí, José tuvo que empezar a ver las risas burlonas de sus amigos. A partir de ahí tuvo que comprobar cómo la cartera de clientes le empezó a descender en la carpintería. A partir de ahí, digo yo, que sus tíos, hermanos de su padre, le dirían: el niño que no venga en Navidad a comer, nos ha manchado el nombre a todos nosotros. A partir de ahí, José tiene que empezar a saborear el amargor del dolor que había en el propósito que Dios para él preparó. Y cuando José está experimentando ese agrio sabor, se le abre una puerta que le trae una luz. ¿Por qué? Porque esa puerta que le trae luz le va a permitir salir de Nazaret. Hay un edicto firmado por el hombre más poderoso de aquel entonces, el emperador. Y el emperador ha dicho: quiero que todos los súbditos de mi imperio vayan a la ciudad de sus antepasados para empadronarse. Quiero saber cuántos somos. Cuando José en Nazaret recibe aquella noticia, la celebra, la aplaude. ¿Por qué? Porque va a salir de Nazaret, necesita salir de Nazaret. Se ahoga en Nazaret, no soporta más el comentario tras de sus talones, no soporta más las risas burlonas, no soporta más el boicot de la familia. No lo soporta. Porque en ocasiones es muy difícil saborear el ajenjo. En ocasiones es muy difícil
soportar la cuota de dolor que hay en el propósito que Dios para cada uno preparó. José necesita respirar aire. Es por eso que para él fue una alegría, para todos fue un lamento, para él esa noticia fue una alegría. María, nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Un edicto, el emperador, no nos podemos negar. Toma su borrico, la monta ella. Ya sabéis, ella estaba ya en el estado de gestación muy avanzado. Estaba a punto de dar a luz. Ha hecho el camino desde el norte en Galilea, Nazaret, hasta el sur, en Judá, en Belén. Y cuando ha llegado a Belén, dice la historia sagrada que se cumplieron los días del alumbramiento. No encuentra lugar en el mesón, les estoy contando a los que saben, y tiene que dar a luz en la cuadra. Así es Dios. Nace en una cuadra. Con razón podía enseñar y decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y tanto que lo eres, cariño. Podías haber elegido un palacio y una cuna de oro, pero eliges una cuadra y como cuna tienes un pesebre. Y allí nace el Señor. El misterio de la encarnación se exterioriza en el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Decidme, María es una mujer joven, robusta, fuerte, no tiene enfermedades. ¿Cuánto tarda María en recuperarse del alumbramiento? ¿3 días? ¿6? ¿Digamos 10? María se ha recuperado rápidamente, está dispuesta para hacer el camino de regreso. Hay que volver a abrir la carpintería, día que se cierra, día que no se gana. Pero empiezan a pasar los días y José no se mueve de Belén. De hecho, ha hecho pesquisas, ha encontrado un alquiler. Y María le tiene que preguntar: José, ¿no volvemos a Nazaret? Y entonces José le tiene que abrir el corazón. Le tiene que decir: María, no vamos a volver a Nazaret. No te lo quería contar, no te quería preocupar, pero es que no puedo vivir en Nazaret. Me falta el aire en Nazaret, María. No soporto los comentarios, las risas burlonas, el boicot de la familia. No puedo, María. El cometido que Dios me dio fue cuidar a la criatura hasta que en su naturaleza humana tendría madurez, y yo estoy dispuesto a hacerlo porque yo amo el propósito que Dios me entregó, pero no soporto el dolor que hay en ese propósito. Amo el propósito, pero detesto la cuota de dolor que en el propósito hay. No nos vamos a Nazaret, me voy a quedar en Belén. Pierdo la carpintería y me da igual. No puedo vivir en Nazaret. Y yo en este respecto me siento identificado con José. Yo no le critico, yo soy como José. Yo amo el propósito de Dios con mi vida. Lo que detesto es la cuota de dolor que hay en el propósito que Dios para mí preparó. Yo no quiero la cuota de dolor. Por eso José llega a Jerusalén desde Belén y no desde Nazaret. Por eso, si José me tuviera que responder a la pregunta que yo le hacía: ¿por qué has venido a Jerusalén desde Belén y no desde Nazaret?, José me respondería lo lógico: porque yo soy como tú y tú eres como yo. Vengo a Jerusalén desde Belén y no desde Nazaret porque vengo huyendo de la cuota de dolor que hay en el propósito que Dios para mí preparó. Yo también he huido de la cuota de dolor que Dios preparó en el propósito que para mí dictó. Y José se ha querido quedar en Belén. El problema de José es que ignoraba que no podía cumplir el propósito sin la cuota de dolor. Si no aceptas el dolor, no puedes cumplimentar el propósito. Y esto lo ignoraba José. Es por eso que Dios movió los hilos mientras que él estaba en Belén. Conocéis la historia. Ha movido Dios los hilos tomando la figura de Arquelao, el hijo de Herodes. Y le ha dicho Dios a José: escucha, se ha puesto a gobernar aquí en la provincia de Judea, a donde pertenece Belén, el Arquelao es peor que el padre. El padre quiso matar al hijo, Arquelao lo mata. Como te quedes en Belén, se muere el propósito de Dios. ¡Oh! Si te quedas en Belén, el niño muere. El padre intentó, Arquelao lo va a conseguir. José, si te quedas en Belén, el niño se muere, y si se muere el niño, se muere el propósito que te encargué. Mirad, como nos queramos quedar en nuestro Belén particular, el propósito que Dios para nosotros preparó se echará. Y Dios le dice: si es verdad que amas el propósito, tienes que salir de Belén.
de Belén. ¿Dónde tengo que ir? Dice a Nazaret. Hombre, a Nazaret. ¿Por qué eres así? A Nazaret. Tiene que ser a Nazaret. ¿No me puedo ir a Capernaum? Dice, no. ¿No me puedo ir a Naín? Dice, no. ¿Me puedo ir a Jericó? Dice, no. ¿Tiene que ser Nazaret? Tiene que ser Nazaret. Y José tuvo que hacer el regreso. El camino de regreso a Nazaret. No vale Capernaum, no vale Naín, no vale Jericó. Tiene que ser Nazaret. ¿Por qué? Porque en Nazaret está la cuota de dolor necesaria para cumplimentar el propósito que Dios para él preparó. Mirad, lo que os predico ahora no es el fruto de un estudio en un escritorio. Lo que os predico ahora es el fruto de algo vivido de forma personal. Yo sé lo que es el camino de regreso a Nazaret. Y yo sé lo que es proponerle a Dios lugares alternativos. No puede ser Jericó, no puede ser Capernaum, no puede ser Naín. Y he visto a Dios diciendo, no puede ser, tiene que ser Nazaret. Ahora pregúntame, ¿por qué para cumplir el propósito que Dios para nosotros preparó hay que cumplirlo inexcusablemente, saboreando la cuota de dolor que en dicho propósito Dios incluyó? ¿Por qué? ¿Es Dios un tirano? ¿Disfruta Dios viéndonos sufrir? ¿Se sienta en el cielo y, como diría Job, se regodea del sufrimiento de los hombres? ¿Acaso es así Dios? ¿Nos hace Dios volver a nuestro Nazaret porque le agrada ver cómo somos machacados en Nazaret? ¡No! Dios no es un tirano que se complace con el sufrimiento de los suyos. Pero Dios sabe que los propósitos que Él preparó para nosotros no se pueden cumplir si antes no somos perfeccionados. Y la perfección en el diccionario de Dios habla de madurez. Y esa madurez, perfección necesaria para alcanzar el propósito, no puede llevarse a cabo ausente de la obediencia de calidad. Este es el kit de la cuestión, la obediencia. Nadie alcanzará a ser lo que Dios quiera que sea si no es obediente al Dios que le llamó. Pero esa obediencia de calidad no surge de ninguna otra matriz, sino que de la matriz del dolor. A ver si lo explico bien. El dolor, las circunstancias adversas, las crisis, son la matriz única que da a luz obediencia verdadera. Y solo la obediencia verdadera da a luz perfección y madurez. Y solo desde la perfección y madurez nacida de la obediencia verdadera se puede alcanzar la cima de la montaña del propósito que Dios para ti preparó. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que tú no podrás escalar a la cima de la montaña del propósito que Dios para ti preparó si antes no has alcanzado madurez cristiana, es decir, perfección. Pero no puedes alcanzar madurez y perfección si antes no te has experimentado en la obediencia de calidad. Pero tú nunca podrás obedecer con calidad si no es en mitad de las circunstancias adversas. Porque la adversidad es la matriz de la que nace la obediencia. Y la obediencia es el trampolín que te lleva a la perfección. Y la perfección es la plataforma que te impide o que te favorece para poder escalar a la cima de la montaña del propósito que Dios para ti preparó. Esto que estoy diciendo no se lo saltó por alto ni Jesús. Os pregunto, ¿en la naturaleza humana de Jesús había un propósito diseñado por Dios? Claro que sí. ¿Cuál era el propósito divino para ejecutar Dios en su humanidad? El ser el Redentor universal. Esa era la cima de su montaña. Ser el Redentor universal conforme al orden del sacerdocio de Melquisedec. Esa era la cima del propósito de Dios. Ahora bien, para que Jesús alcanzase a ser el Redentor universal, en su naturaleza humana tenía que
perfeccionado. Sí, sí, no se extrañen. Su naturaleza humana tenía que ser perfeccionada, es decir, tenía que ser madurada. Pero para que su naturaleza humana fuese perfeccionada, Jesús tenía que aprender a obedecer. Sí, sí, Jesús en su naturaleza humana tenía que aprender a obedecer. Alguno dirá, pero ¿cómo Jesús, que es Dios, va a aprender algo si Él es omnisciente? Y omnisciente no es otra cosa que lo sabe todo sin necesidad de aprender nada. ¿Cómo tú nos dices que tenía que aprender a obedecer? Digo, las dos cosas no son contradictorias, son complementarias. Tenía que aprender a obedecer como hombre, ¿sabéis por qué? Porque Él siempre fue jefe y nunca fue empleado. Pero para obedecer, para aprender a obedecer con calidad, Él en su naturaleza humana tenía que vivir las circunstancias de dolor y de adversidad. Por eso el autor a los Hebreos, en el capítulo 5, nos trae una revelación descomunal. Dice el autor a los Hebreos en el capítulo 5, hablando de Jesús en su naturaleza humana, dice el autor sagrado, y aunque era hijo, ser hijo no te exime de padecer. Voy a volver a repetirlo. Y aunque era hijo, dice el texto sagrado, aunque era hijo por lo que padeció, ser hijo no te exime del padecimiento. Si alguien alguna vez te predicó un evangelio en el que se dice que ser hijo te exime de padecer, te engañó. Ser hijo de Dios no me salvaguarda de los efectos colaterales de este mundo caído en el que estoy viviendo. Ser hijo de Dios no me garantiza que no vaya a sufrir. Y aunque era hijo por lo que padeció, está hablando de Jesús. Aunque era hijo por lo que padeció, díselo al que está al lado, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Dónde aprende la lección de la obediencia? En el aula de la universidad divina que se llama padecimiento. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. No se puede aprender a obedecer ausentes de padecimiento. Porque el padecimiento, el dolor, la circunstancia contraria es la única matriz que da a luz obediencia verdadera. Mirad, obedecer a Dios pleno de salud, eso es sencillo. Obedecer a Dios en una economía saneada, eso es sencillo. Obedecer a Dios en mitad de los aplausos de todos, eso es sencillo. Pero obedecer a Dios en mitad de una enfermedad terminal, obedecer a Dios en mitad de la bancarrota económica, obedecer a Dios cuando todos te menosprecian y se burlan de ti, eso es algo más complicado. No es lo mismo obedecer a Dios con todos los vientos a favor que obedecer a Dios con todos los vientos en contra. La obediencia de calidad no es la que se fragua del bienestar social. La obediencia de calidad es la que se fragua en mitad del padecimiento. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y la obediencia practicada en la circunstancia contraria, palabra que Dios grabe esto en nuestros corazones. La obediencia practicada en la situación contraria, esta es la que perfecciona. Dice el texto sagrado de Hebreos, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. ¿Cuándo fue perfeccionado? Cuando obedeció en las circunstancias de dolor. Y siendo perfeccionado, termina el texto diciendo, fue declarado sacerdote según el orden de Melquisedec y redentor universal. Tenía que ser el redentor, sí, pero había ciertas fases que tenía que cumplir. Ser perfeccionado, obedecer con calidad y hacerlo en la escuela del padecimiento. ¿Entendéis ahora por qué es necesario el ingrediente del padecimiento en el plan personal que Dios para cada uno de nosotros preparó? No es porque Dios sea un tirano, no es porque Dios se goce viéndonos sufrir. Es porque solo en mitad de la circunstancia de dolor podemos obedecer con calidad, y solo en la práctica de la obediencia de calidad podemos ser madurados y perfeccionados, y solo desde ahí podemos ser catapultados a coronar la cima
de la gloria a Dios. Gloria a Dios. La conclusión de esto que yo estoy predicando, ¿cuál tenía que ser? La conclusión de esto que yo estoy predicando en este primer punto tenía que ser que cuando veamos el dolor, no nos pongamos de perfil. Que cuando veamos el dolor no lo reprendamos. Que cuando veamos el dolor no le llamemos demonio. Pero todos nosotros reaccionamos de esta manera. Humanamente es así. A mí también me pasa. Yo de que veo que viene la circunstancia contraria, de que veo que viene el dolor, boteo el horizonte y digo, chacha, que viene el dolor. Todo el mundo ayuna, todo el mundo ora, todo el mundo reprende. Palabra que me tiembla en la camisa de que veo que viene el dolor. Digo, te ves, ya está aquí otra vez, ¿no ves tú? Y reprendo, y oro, y ayuno. Pero San Pablo me dijo, no lo estás haciendo bien. Tú de lo que te tienes que preocupar, lo digo, es ser fiel. Si siendo fiel viene el dolor, porque yo no estoy hablando del dolor que viene como consecuencia de una irregularidad, yo estoy hablando del dolor que viene mientras que yo soy fiel. ¿Entendieron o no? ¿Entendieron o no? Por lo tanto, Pablo me dice, lo único, preocúpate de ser fiel. Y si siendo fiel viene el dolor, no reprenda, ni ore ni ayune. Si siendo fiel viene el dolor, lo ves venir y dice, hombre, el dolor, lucha, niña, pues para café, que viene el dolor. Y lo ves venir el dolor y dice, ¿qué tal? Y solo a su encuentro. Y abraza el dolor. 2 veces. ¿Qué? Hacía tiempo que nos veíamos. ¡Qué alegría! Y llévatelo a casa y siéntalo en el mejor sillón. Y diga a la otra que le ponga café con pasteles. ¿Qué dices, Pablo? Te digo lo que estoy diciendo. San Pablo llegó a decir, me gozo. Esto está mal. Me gozo en lo que padezco. ¿Cómo? Dice, sí, yo me gozo en lo que padezco. Es decir, que yo veo el padecimiento venir por aquí y digo, ¡aleluya! ¡El padecimiento, niña! ¡Ya viene el padecimiento, niño! ¡Padecimiento, tito! Y salen todos los niños y la niña, ¡ay, padecimiento! Dice que se goza. Si yo no supiese lo que con el tiempo Dios me enseñó, yo hubiera señalado a Pablo como un demente. Pero él dijo lo que dijo. Yo me gozo en lo que padezco. ¿Por qué? Porque entendía que el padecimiento que viene en fidelidad no es otra cosa sino que un ingrediente más del plan que Dios para nosotros preparó. Entiende que cuando viene el padecimiento en fidelidad hay que darle un lugar prominente en la casa, porque sabe que no viene del demonio, que viene de Dios. Y que sencillamente me sigue preparando. ¿Para qué? Para hacerme más maduro. ¿A fin de qué? A fin de alcanzar la cima de la montaña del propósito que Dios para mí preparó. Es por eso que él ve el padecimiento en fidelidad no como un enemigo, sino como un amigo que hay que abrazar. Por lo tanto, la conclusión última de este primer punto sería, tenemos que cambiar nuestra actitud con respecto a los padecimientos que nos vienen en fidelidad. No nos tienen que aterrorizar, no nos tienen que meter miedo. No nos tienen que llevar a retraernos. No nos tienen que llevar a orar y a reprendernos. Tenemos que cambiar nuestra forma de mirar. Tiene una cara muy fea, de verdad que es un primo muy feo, ¿eh? Palabra que feo con mala sombra, que si no fuera por esto del espíritu yo le daba una patada en la boca que lo sea. Palabra, humanamente no hay quien lo vea. Humanamente no hay quien lo vea. Pero yo me animo y te animo a que no lo veas con tus ojos humanos, que lo veas con los ojos del Señor. Y cuando lo ves con los ojos del Señor, entiendes que aunque es feo, porque feo es, viene de parte del Señor y es un ingrediente que te va a ayudar a seguir habituándote a practicar la obediencia de calidad, que te va a llevar a la perfección para poder alcanzar el propósito que Dios para ti preparó. Y los que estén entendiendo eso ahora, levanten sus manos, griten, ¡gloria a Dios! El mejor aplauso que tengas para Él. ¡Aleluya! Pero les dije que en esta historia no solo encontrábamos esta primera verdad que nos enseña que no hay creyente sin propósito, pero que no hay culminación del propósito sin dolor, sino que también esta historia nos enseñaba una segunda verdad. Una segunda verdad que dice que para que nuestra fidelidad a Dios sea permanente, no podemos atar la fidelidad a la esperanza de una recompensa. La tenemos que atar al amor hacia aquel que nos llamó.
Me encanta José, el carpintero. Dice que cuando está presentando al niño presenta una ofrenda. Y dice que presenta tórtolas y palominos. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que su estatus social no es que no fuese alto, es que tampoco era mediano. Su estatus social era bajo. Había tres formas de ofrendar al Señor. Del ganado vacuno, cuando pertenecías a la yesé. Del ganado ovejuno, cuando pertenecías a la clase media. Y palominos, cuando pertenecías a la clase baja. ¿Qué ofreció José? Tórtolas y palominos. ¿A qué clase pertenecía? ¿A la alta? No. ¿A la media? Tampoco. A la baja. José pertenecía a los pobres de Israel. Con mi mamá, un gato. Y yo le tengo que preguntar a Dios, ya te vale. Ya te vale. Después del trago amargo que está bebiendo, ¿no le das por lo menos que tenga, ya no te digo una clase alta, sino una clase media? Sino que le permites vivir entre los pobres de Israel. Pero así es Dios. No me sorprende Dios, me sorprende José, porque a pesar de todo y estar en esa clase baja, esto no afecta a su fidelidad a Dios. Sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque su fidelidad no está anclada a la esperanza de una recompensa. Su fidelidad está atada hacia el amor que le profesa aquel que le llamó. Si mi fidelidad a Dios está anclada a la esperanza de una promesa, como la bendición prometida no venga, mi fidelidad se resquebraja. Pero si mi fidelidad, en vez de estar atada a la esperanza de una recompensa, está atada al amor que le profeso a aquel que me llamó, la promesa podrá venir o no, pero mi fidelidad permanece, porque no está conexionada con la recompensa. Está atada al amor hacia aquel que me llamó. ¿Quieres ser fiel? ¿Quieres mantenerte fiel? No enganches tu fidelidad a la esperanza de una recompensa. La recompensa vendrá o no vendrá. Engancha tu fidelidad, profesando amor hacia aquel que te llama. Me encantan los héroes de la fe de Hebreos 11. Me encantan. Me encantan todos. Pero me encantan más que todos los anónimos que hay en el capítulo 11 de los héroes de la fe. Porque de estos anónimos dice el texto sagrado: y siendo fieles, no recibieron lo prometido. Esto es para morirse. Y siendo fieles, no recibieron lo prometido. Vamos a ver. El texto implícitamente está diciendo que Dios les prometió algo. ¿Sí o sí? Dice, siendo fieles, no recibieron lo prometido. Tienen una promesa de Dios. ¿Cuántos saben de aquí que Dios cumple lo que promete? Dios es serio, formal. Les promete. Y si promete, Dios tiene que cumplir. Pero además el texto de enseñarnos que tienen una promesa de Dios, nos enseña que ellos son fieles. Lo que realmente nos enseña, que nos rompe las estructuras, es que dice que siendo fieles y teniendo una promesa de Dios no la recibieron. Pero el no recibir lo prometido no rompió su fidelidad. ¿Por qué? Porque su fidelidad de ellos no estaba anclada a la promesa de Dios. Estaba anclada al amor hacia el Dios que les llamó. Gloria. Menos mal que el texto continúa y no se termina ahí. Porque el texto termina diciendo, preparando Dios para ellos una mejor resurrección. Gloria. Es como que Dios está diciendo, lo que os prometí no os lo voy a dar ahora, me lo voy a reservar para dároslos en la vida del porvenir. Que no niego la promesa, que soy Dios, que soy formal, que lo que prometí lo cumplo, pero que no lo voy a cumplir ahora. Sé que soy fieles, pero no os voy a dar lo que os prometí que os iba a dar. Vaya a seguir siendo fieles y dicen, claro, si nuestra fidelidad no es tan clara lo que nos prometiste, es tan claro aquí, que te amamos. Pues estaros tranquilos, que aunque no vaya a recibir nada de esta vida, vaya a ser unos anónimos, os voy a enterrar sin pena ni gloria, no os preocupéis. Pero yo tengo en cuenta todo lo que hicisteis. Y la promesa os la voy a dar en una mejor resurrección. Mira, a ti que eres fiel y que no estás recibiendo lo que Dios te prometió, tranquilo. No enganches tu fidelidad a la promesa, se cumple o se deja de cumplir. Engancha tu fidelidad al amor de aquel que te llama. Porque
lo que te prometió no te lo da ahora, te garantizo, te lo dará en una mejor resurrección. Que Dios nos ayude a entender que la tumba no es el fin del propósito. A ver si explico bien esto. Dios nos ayuda a entender para que la fidelidad no se rompa cuando no venga la promesa. Para que eso no suceda, Dios nos ayuda a entender que la tumba no es el fin del propósito. El propósito de Dios trasciende a la tumba. ¿A qué está ligado el propósito de Dios conmigo? El propósito de Dios conmigo está ligado a mi identidad personal. ¿Cuándo comenzó el propósito de Dios conmigo? Cuando yo me gesté en el vientre de mi querida madre. Porque el propósito de Dios conmigo está ligado a mi identidad personal. Propósito y identidad personal. ¿Cuándo comienza mi identidad personal? En la gestación, en mi madre. Ahí comienza el propósito. Os digo yo, ¿mi identidad personal termina en la tumba? La Biblia dice que no. La Biblia dice que mi identidad personal traspasa a la tumba. Lo dijo Dios. Cuando Dios se tiene que identificar delante de Moisés, en la zarza que ardía y no se consumía, ¿cómo se identifica Dios delante de Moisés? Le dice: Moisés, para que sepas quién soy. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. ¿Dónde estaban Abraham, Isaac y Jacob a las alturas de este pasaje? Muertos, enterrados, y bien muertos y bien enterrados. Pero Dios los sigue llamando por su nombre de pila. Lo sigue llamando por el nombre que señala la identidad personal de cada uno. Habían pasado por la tumba, pero eso no importaba para su identidad personal. Para Dios Abraham seguía siendo Abraham, Isaac seguía siendo Isaac, Jacob seguía siendo Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Yo soy Lolo de la tumba para acá, pero voy a seguir siendo Lolo de la tumba para allá. Mi identidad personal no se rompe en la tumba. En la tumba se sepulta mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu ingresan al paraíso. Mi identidad personal no está en mi cuerpo, está en mi hombre interior. Por lo tanto, si la promesa no viene durante este periodo terreno, no te preocupes, porque es que te la van a dar cuadruplicada en el mundo del porvenir. No ates tu fidelidad a la promesa de la recompensa. Átala al amor de aquel que te llamó. Porque cuando atamos nuestra fidelidad al amor que profesamos a Dios, la promesa vendrá o no vendrá, pero no nos importará. Porque nuestra fidelidad no tiene que ver con la promesa, tiene que ver con aquel que nos llamó. ¿Cuántos me entendieron eso? Por eso José tiene tórtolas y palomín, pero no le importa su fidelidad, se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque la fidelidad suya él no la ató a la esperanza de la recompensa, la ató al Dios que me llamó. ¿Cuántos entienden eso? Levanten sus manos, griten gloria a Dios. Y para terminar, no hay propósito sin dolor. La fidelidad hay que atarla no a la esperanza de la recompensa, sino al amor de aquel que te llamó. Y lo tercero y último que tengo para decirles de esta historia es que nuestro Dios es el Dios de todos, pero también es el Dios de cada uno. Y para hablarles de este último punto, no voy a tomar a José, ni a la María, ni al niño. Voy a tomar a Simeón. Me fascina Simeón. Aparece una sola vez en la Escritura. No necesito más. Te detienes en él y te fascina. Porque Simeón, de alguna manera, representa como nadie esto último que os voy a decir. Representa como nadie el conocimiento de saber que Dios es el Dios de todos, pero que también es el Dios de cada uno. Simeón aparece en la Escritura definido como ese hombre que el Espíritu Santo estaba sobre él, como ese hombre que tenía revelación por el Espíritu del Señor y como ese hombre que era movido por el Espíritu de Dios. Madre de mi vida. ¿Han enumerado ustedes la forma de definir la Biblia a Simeón? Le define como aquel que tiene el Espíritu sobre él. Le define como aquel que tiene revelación del Espíritu y le define como aquel que el Espíritu es el que le mueve. Yo quiero tener el Espíritu sobre mí. Yo quiero tener la revelación del Espíritu. Y yo quiero ser movido por el Espíritu. La parte que más me fascina es esa,
que le movía el espíritu, le movía el espíritu. Mira, a mí la imagen que me sube a la mente, ya sabéis que Walt Disney, que en paz esté, si no hubiera existido yo hubiera sido Walt Disney. A mí la imagen que me sube a la mente, cuando la Biblia me define a Simeón como aquel que era movido por el espíritu, la imagen que me viene a la mente es la imagen de un tirititero. Un tirititero era uno que detrás de una cortina manejaba los hilos para que el títere se moviese. A los ojos de los espectadores parece que el títere se movía solo, pero si mirábamos detrás nos dábamos cuenta que el que lo estaba moviendo era el tirititero. Y yo, cuando dice que el espíritu le movía, la imagen que me viene es esa. El tirititero es Dios y el títere era Simeón. Sé que no va a sonar bien lo que voy a decir, pero yo lo voy a decir. No os pido más que hacer un títere en las manos del Señor. Sí, Señor. Aleluya. No os pido más que hacer un títere en las manos del tiritero mayor. Y el espíritu le movía. No se movía él, le movía el espíritu. Cuando este aparece en la escritura, aparece como ese hombre que tiene el espíritu sobre sí, que tiene revelación del espíritu y que el espíritu le movía. En cuanto a la revelación que tiene del espíritu, el texto sagrado nos dice que él recibió una promesa de Dios. Simeón recibió una promesa. Y le dijo: Simeón, no te vas a morir, tú no te mueres hasta que no veas al Mesías. Es una promesa que Dios le ha dado. Y él la está esperando. A veces las promesas tardan más de lo que esperamos. Hay ocasiones que ni se cumplen en este tiempo presente. Pero que larga es la espera, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen promesas sin cumplir? Qué larga es la espera. Cuando pasa una semana, cuando pasan 3 meses, cuando pasan 5 años y la promesa no viene. Simeón tiene una promesa. Quiero entender que la recibe cuando es joven, pero no se le cumple. Pero él sigue siendo fiel. Yo tengo 56 años, que he hecho en diciembre. Cuando tenía 40 años, hace 16, ya me empecé a impacientar con cierta promesa del Señor. Y ya con 40 años yo le decía al Señor, estaba dando información, ¿sabes? Por si se lo olvidó, por si lo desconocía. A veces yo me pongo tan oscuro que me creo que le tengo que decir cosas a Dios para informarle. Y teniendo 40 años tengo una habitación en la que paseo. Cuando no salgo a pasear a la calle, paso en una habitación. Y en esa habitación que paseo yo, con 40 años, ya le decía yo al Señor: escucha, tengo 40 años, ya sabes. De verdad, qué revelación le estaba dando a Dios. Tengo 40 años, ya sabes. Mira, ve, se me va la vida. Se me va la vida. La vida se me va. Y Dios no me contestó. Llevo 16 años esperando a que me conteste y todavía no me contestó. Y yo sigo paseando en la habitación. A veces la espera se hace muy larga. A Simeón posiblemente, digo yo, Dios le dio la promesa de que no se moría hasta que no viera al Mesías. Y posiblemente le dio la promesa cuando era joven. Ha pasado mucho tiempo, ya un hombre muy mayor, pero él sigue siendo fiel. Cada mañana se levanta, se pone de rodillas y clama delante del Señor. Y le dice: Señor, soy Simeón, vuelvo a estar aquí. Estoy esperando ver al Mesías de Dios, para poder morirme y poder venir contigo. Me dijiste que no me moría hasta que no viera al Mesías, o a ver si viene el Mesías y me puedo morir. Porque sabes una cosa, cuando Dios te promete algo, no te puedes morir hasta que se cumpla. Esto tiene guasa, ¿eh? Cuando Dios te promete algo, no te puedes morir hasta que se cumpla. ¡Ay! El propósito de Dios está ligado en su parte terrenal a la vida actual. La parte del propósito de Dios conmigo en su faceta terrenal, esa parte del propósito de Dios en su faceta terrenal está ligada a mi vida terrenal. Cuando mi vida terrenal termine, es porque terminó la parte del propósito de Dios en su área terrenal. Todo esto es para los fieles. Si nos mantenemos en el camino de la fidelidad, tranquilo, no te puedes morir hasta que no se cumpla la parte del propósito terrenal que Dios para ti preparó. Dios le dijo: no te mueres en este mundo hasta que no veas al Mesías. No se podía morir. Simeón se podía enfermar, pero no se podía morir. A Simeón le podían meter 7 puñaladas, 2 en el hígado, 2 en el pulmón y 1 en el corazón, pero no se podía morir. A Simeón le podía atropellar, sí, 4 carros tirados por 15 caballos cada uno, pero no se podía morir. Porque Dios le dijo: no te mueres en esta vida hasta que no veas al Mesías de Dios. Y ahí está él todas las mañanas de rodillitas. ¿Sabes por qué la espera? ¿Sabes por qué la larga espera no afectó a la fe de Simeón?
Porque a veces la espera debilita la fe. Realmente no tiene que ser así. La espera tiene que ser el gimnasio en el que la fe se fortalece. Pero a veces no somos capaces de ver las cosas como la ve Dios. Y la espera, en vez de convertirse en el gimnasio donde la fe se fortalece, se convierte en la habitación donde la fe se debilita. Pero Simeón sí ha entendido la espera como Dios la entiende. Entendió la espera como un gimnasio donde la fe se fortalece. Porque la fe verdadera es aquella que sigue creyendo a pesar de que no se cumple lo que Dios le había dicho que se tenía que cumplir. Ahora preguntadme, ¿qué hace Simeón para que la espera no debilite su fe, sino que la fortalezca? Lo que hace es que cada mañana arropa la fe con la manta de la oración. Cuando tú cada mañana tomas la manta de la oración y arropas la fe no se enfría ni se debilita, a pesar de la larga espera. Y Simeón está ahí un día tras de otro, un mes tras de otro, un año tras de otro. Cada mañana, fiel al compromiso, toma la manta de la oración, cubre la fe. Y la fe no se debilita, a pesar de la tardanza en el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero llegó una mañana en la que se le iba a cumplir lo que Dios le prometió. Lo que Dios te prometió. Y apareció la voz inconfundible, la que Simeón conocía bien. Simeón pertenece al equipo de José, pertenece al equipo de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol. Él conoce el timbre de la voz de Dios. Está orando con su manta, la manta de la oración, cubriendo a la fe, a fin de que no se le enfríe ante la tardanza. Y aquella mañana, aquella preciosa mañana, apareció la voz inconfundible de Dios. El timbre de voz que él conocía. ¿Sabéis que Dios tiene un timbre de voz para cada uno de nosotros? ¿Sabéis que Dios tiene un lenguaje personal que no es repetitivo nunca? ¿Sabéis que Dios ha hablado de una manera que te habla de otra y a ti de otra y a ti de otra distinta? El timbre de voz cambia en cada uno de nosotros. Es como una relación de enamorados. ¿Visteis aquellos enamorados que tienen una canción especial? Ninguno lo conoce, pero ellos dos sí. No tenéis canciones especiales como estas mujeres, ¿eh? Así son los maridos que tenéis. Yo tengo una canción especial con Antonio. Y cuando suena la canción de Julio Iglesias, cuando suena la palabra de Julio Iglesias, ¿no? De Julio Iglesias. Soy así, ya tengo mis años. Un libre de Dios. Y dice Simeón. No hizo falta decirle más. Simeón. Y Simeón rápidamente dice, eres tú, Señor. Levántate. Se levantó. Dirígete a la puerta. Y se dirigió. Dice, dirección al templo. Dirección al templo. Mirad. Los guiados por el Espíritu. Voy a intentar explicar algo que para mí es muy complejo. Los guiados por el Espíritu son aquellos que van recibiendo la revelación de Dios por fascículos. No te enseña Dios el libro completo, te enseña hoy un capítulo y mañana otro capítulo. Porque una cosa es haber nacido del Espíritu y otra cosa es ser guiado por el Espíritu. Todos hemos nacido del Espíritu, todos somos templos del Espíritu Santo. Pusimos nuestra fe de confianza en la persona y en la obra de Jesús. Y el Espíritu Santo como sello, como arras, vino a nosotros, somos templos, eso es una cosa. Y otra cosa es ser guiado por el Espíritu. Para ser templo del Espíritu solo hace falta tener fe en la persona y en la obra de Jesús. Para ser guiados por el Espíritu hay que tener el oído sensibilizado, agudizado a través de la experiencia de la comunión con Él. No solo es que además es guiado por el Espíritu. Y cuando el Espíritu te guía así, por fascículo. Yo toda mi vida quise ver camino delante de mí, siempre fui así. Así me perdí las cosas. Porque me perdí el futuro que esperaba, que nunca pasó, y me perdí el presente que tenía, que nunca lo disfruté. Así somos la gente oscura y torpe. Yo siempre, palabra, viví en el futuro, desde mi presente. Al final el futuro no fue como quería y me perdí el presente. Eso fue hasta que me di cuenta de que para ser necesitas conocer un camino de futuro largo. Necesitas conocer el presente en el que estás. Y necesitas que Dios te diga, levanta la pierna. Y tú no veas camino, no ves camino. Ya no ves camino, ya no tengo aspiraciones para ver camino. Y ahora Dios me dice, levanta la pierna. Digo, pero si es que no hay camino. Y dice, no te preocupes, tú levanta la pierna. De que tú vayas a posar la pierna, yo hago aparecer el camino. Y levanta la pierna. Y cuando le vas a apoyar, dice, ay, aparece el camino. Dice, levanta otra vez la pierna. Digo, que no hay camino, que hay abismo. Dice, levanta la pierna, te he dicho. De que tú levantes la pierna, yo hago aparecer el camino. Y levantas la pierna y aparece el camino. Aleluya. Simeón está en esta tesitura. Levántate, se levanta. Ve a la puerta, va a la puerta. Dirígete al templo, se dirige al templo. Está siendo guiado por Dios. Os pregunto una cosa. ¿Esta guía de Dios sobre Simeón era una revelación genérica?
¿O era una revelación personal? Ah, es decir, que Dios es el Dios de la revelación general, pero Él es de la revelación particular. Dios es el Dios de todos, pero es el Dios de cada uno. ¿Existe una revelación divina para todos? Sí, la que está en el canon sagrado. Pero la revelación general para todos en el canon sagrado no evita la revelación personal dirigida a cada uno. A ver si lo explico bien. La historia de amor de Dios conmigo no está escrita en la Biblia, pero eso no quiere decir que no exista. ¿Puedo yo intentar buscar la historia de amor personal de Dios conmigo en la Biblia? No. ¿Por qué? Porque no está. Porque es una revelación personal y la Biblia es una revelación genérica. Voy a decir algo que va a sonar mal. Voy a decirlo, de todas maneras voy a decirlo. Después me lo explico, si no lo tengo que explicar. Lo voy a decir. Estoy cansado. Estoy cansado de la historia de amor de Dios con Abraham, porque ya la conozco. Y estoy cansado de la historia de amor de Dios con Isaac. Y estoy cansado de la historia de Dios con David. Y estoy cansado de la historia de Dios con Salomón. Lo que quiero conocer es la historia de Dios con el Lolo. Que no estoy menospreciando la Biblia, que digo que la Biblia es la revelación canónica general para todos. Todos tenemos que entrar ahí. Ahí están los patrones generales que nos competen a todos. Ahí nos dicen cómo hay que ser padre, cómo hay que ser hijo, cómo hay que negociar, cómo hay que tratar a la mujer, cómo hay que vestir, cómo hay que comer, cómo hay que ser ciudadano. Eso es para todos. Pero yo quiero conocer al Dios de cada uno. No me conformo con conocer al Dios de la Biblia. Quiero conocer al Dios del Lolo. Luego ya lo pensáis y le dais una vuelta. Me encanta David. David dice: ¡Dios mío! ¿Se ha apropiado de Dios? Yo también me quiero apropiar de Dios. Yo quiero conocer al Dios mío. Porque existe la revelación general y canónica, pero existe la revelación particular e individual. ¿Siguen teniendo vigencia el don de palabra de ciencia? ¿Sigue teniendo vigencia el don de discernimiento de espíritu? ¿Sigue teniendo vigencia el don de profecía? Pues si esos tres dones siguen teniendo vigencia, es que existe la revelación personal. Porque esos son canales no de revelación genérica, son canales de revelación personal. Yo quiero conocer la historia de amor que Dios escribió conmigo. Y eso no lo voy a encontrar en la Biblia. Por eso hoy aspiro, además de seguir conociendo a la Biblia, aspiro a conocer al Dios de la Biblia. Ese Dios que escribió algo personal para mí, que no está en el libro sagrado, pero que Dios lo escribió de todas maneras. Y quiero conocer tu amor. Y quiero poder estar de rodillas, que Dios me hable y me diga Lolo, y diga esto. Y me diga hacia la puerta, y me diga hacia el templo. Soy un fan de Simeón. Porque Dios es el Dios de todos, pero también es el Dios de cada uno. No te conformes con conocer al Dios de todos. Preocúpate por conocer a tu Dios. Amén. Y llegó hasta el templo Simeón, guiado por Dios. Y cuando llega al templo, le dice Dios: ¿ves a todas las mamás? ¿Ves a los papás? ¿Ves a los niños? Entre uno de ellos está el Mesías. Hoy es el día. Vas a conocer al Mesías. Después de eso, ya te podrás morir. Y era Dios que es específico. Dios es milimétrico. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dice: el arca entre 2 cuartos y media. No, Dios es milimétrico. Dice: ¿los ves? Dice: sí. Dice: dirígete a donde ellos. Dice: ¿qué voy? ¿A los que ofrendan vacunos? Dice: no, a los que ofrendan vacunos no. ¿Cómo que no? Dice: ¿entonces qué voy? ¿A los que ofrendan ovejunos? Dice: no, tampoco. Dice: espérate, yo voy buscando a un rey. Simeón le diría a Dios: voy buscando a un rey. Si uno va buscando a un rey, ¿dónde lo busca? En la YSE, ¿no? A ver, intenta buscar a Felipe el nuestro. Le digo el nuestro porque tenemos confianza. Tú intentas buscar a Felipe. Si vas a buscar a Felipe, ¿dónde vas? ¿A un barrio de chabolas? Evidentemente no. Si yo me voy a Madrid y digo: voy a buscar a Felipe, y me voy a un barrio de chabolas, me dicen: tendrás que ir al Palacio Real. Simeón va buscando a un rey. Por lo tanto, se dirige ¿dónde?
a donde está la YC, los que están ofrendando vacuno. Pero Dios le dice, no, ahí no. Ovejuno dice, no, tampoco. Todos las hijos del mundo. El rey está ante los pobres. A veces Dios nos sorprende. Porque a veces Él está donde no lo esperamos. A veces Dios está entre los pobres. Mirad, Dios está a veces en lo sencillo. Dios está en lo cotidiano. Dios está a veces en las pequeñas cosas. De hecho, Dios, en cierto lugar de la Biblia, se autodefine como el Dios de las pequeñeces. A veces buscamos a Dios en lo sobrenatural, en el milagro, en el trueno, en el cielo que se abre, en el mar que se rompe. A veces buscamos a Dios en los ángeles que ascienden y descienden sobre nosotros. A veces buscamos a Dios en los predicadores, en las campañas multitudinarias donde predicamos el mensaje y se convierte en 200. A veces buscamos a Dios ahí, en esos escaparates de luces preciosas. Pero Dios a veces no está ahí. Dios a veces está en las cosas sencillas. A veces hay que buscarlo entre las tórtolas y los palominos. A veces Dios está en un paseo con la compañera. A veces Dios está en tomar un café con un amigo. A veces Dios está en sentarte en un parque y ver cómo los nietos juegan en un columpio. Porque Dios está en las cosas sencillas. No busques siempre a Dios en las cosas extraordinarias. Amén. En ocasiones Dios está en mitad de las cosas ordinarias del día, sentado en tu mesa, comiéndote unas patatas, un día de frío. Está tu compañera, están tus niños, están tus nueras, están tus yernos, están tus hijas, están tus nietos. Te sientas, observas y dices, aquí está Dios. El otro día me senté en casa y vinieron 7 gremlins. Tengo 7 gremlins, 7 nietos tengo, los 7 gremlins. Su abuela se enfada mucho cuando le pintan los sillones, cuando saltan, pero yo ya aprendí a no enfadarme con esas cosas, yo gozo con esas cosas. Vi a los 7 allí, vi a mis hijos, vi a mi nuera, vi a mi yerno, vi a mis hijas, y yo dije, aquí estás tú. Yo no estaba orando, ni estaba leyendo, ni nada de eso. Hay que orar, a ver si me malinterpretáis ahora de día. No, orar hay que orar, y leer. Pero yo digo que Dios está en todos lados, y Dios está en las cositas sencillas. Estuve allí y me comí, no sé qué nos puso la otra, y yo los miraba y yo decía, Dios, ¿cuánto tiempo me ha costado aprender esto? ¿Cuánto tiempo de cosas absurdas? ¿Cuánto tiempo de querer hacer lo que Dios no me iba a hacer? ¿Cuánto tiempo de no atender a un hijo mío cuando venía porque es que yo estaba en la habitación de la consagración? ¿Cuánto tiempo perdiéndome lo que realmente? Porque Dios está entre las cosas. Dios está en las cosas sencillas. Gloria a Dios. Disfruta de una comida con tu familia, disfruta de un paseo con ella. Muy bien. Disfruta de tomar a un nieto tuyo por la mano, disfruta de ver a esta niña caminando como camina. Disfruta de las pequeñas cosas, porque en esas pequeñas cosas está Dios. No hay creyentes sin propósito, pero no hay propósito sin dolor. La fidelidad para permanecer no se puede enganchar a la esperanza de la recompensa, sino en profesar amor a aquel que te llama. Y Dios es el Dios de todos, pero también es el Dios de cada uno. Te voy a invitar a que te pongas en pies. Precioso Espíritu, amigo. Unos minutos, solo unos minutos. Unos minutos, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Acércate al Señor. Acércate al Señor, acércate al Señor. El Dios de las pequeñeces. Acércate ahí al Señor, acércate ahí al Señor, acércate ahí. Qué bendita mañana delante de ti, cariño mío. Qué bueno es invertir tiempo en estar contigo. Tu cercanía nos enriquece. Amigo. Llama caraca, ya dos porten, dite mi perme me croas. Braila, tas, andan, arriba, mi mamá, manasara, prebro, para mí, barandará. Tu rostro, por favor, inclinado, tus ojos cerrados, tu corazón doblegado, adorándole a Él. En lo que dura esta alabanza, te ruego, Espíritu Santo, tú que haces efectiva la palabra. Tú que haces efectiva la palabra, sin ti no hay efectividad. Te ruego en mi corazón que tomes la parte de lo que predicamos
necesaria. Pon efectividad en lo que hemos predicado. Sé que la locura de la predicación es metodología divina para salvación, para restauración, para crecimiento. Toma tú la espada que es tuya y de nadie más. Hemos puesto voz a tu palabra. Usa tú tu palabra. En lo que dura esta alabanza, penetra en el corazón, en la mente, en la conciencia. Haznos bien, cariño mío. Ibro, caramba, inigualable, inigualable Dios, inigualable. Inigualable Dios. Refugio mío en el día malo, mi amparo, mi socorro, mi luz en mitad de la oscuridad, la mano tierna que nunca me abandona, el Padre maravilloso que me protege. A ti la gloria. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir, no me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus
Vamos a terminar de esta forma. Quiero que te gires a la persona que tienes a tu lado, le des un abrazo de parte del Señor y compartas esta bendición tan grande que Dios nos ha regalado en esta mañana preciosa a través de su siervo y de su palabra. De nuevo, una vez más, Dios nos ha hablado. Oh, en el altar te conocí y en el altar me quedaré. Nadie nos moverá de ahí. Es mi lugar favorito. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá. Es mi lugar favorito, pues son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá. Es mi lugar favorito, pues son los brazos de papá. Un fuerte aplauso.